Continuando esta mañana con el consultorio de la buena vida, me complace presentar a Zoila Estabrides. Ella es psicóloga. Vamos a conversar con ella todo lo referente a estilos parentales de crianza, es decir, a la manera en la que los padres eligen de alguna forma criar a sus hijos para que estos sean personas trascendentes y responsables y no sean pues unos zánganos ahí que andan fastidiando a ellos mismos y al entorno, generando grandes complicaciones no solamente para la familia sino para la sociedad. Yo creo que el objetivo de una crianza exitosa radica en el hecho de que a tus hijos les imprimas el carácter de ser personas que trasciendan a la sociedad, que asuman la responsabilidad de sus actos, que sepan disculparse, no pedir disculpas, porque pedir disculpas es una cosa, pero disculparse es otra. Así que bueno, sin más esto que hablar, vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada esta mañana para conversar acerca de esto, de algo que así nomás no se conversa y no se toma como reflexión, cómo es que estamos criando a nuestros hijos. Zoila, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Esta mañana por acá para conversar acerca de algo en que probablemente las familias nunca se detienen a pensar así nomás, cómo estamos criando a nuestros hijos, pero no desde el punto de vista de la crianza en sí, sino del estilo que imprimimos en la crianza de nuestros hijos, ¿no? No hay un manual ideal para ser papá, hay muchos quienes han escrito acerca de crianza, pero al final yo creo que esa es una decisión de la familia en base a ciertos parámetros que generalmente están ahí en el continuo del día a día, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Buenos días. Estilos, pues, son estilos, ¿no? Y difieren bastante entre una familia y otra. Es cierto, ocurre esto de los estilos de una manera casi inconsciente. Y poco se piensa, se reflexiona en cómo es. El estilo parental está relacionado directamente con lo que es cómo ejercemos la autoridad en este proceso de educación y crianza. Ahora, teniendo la oportunidad que está dando el programa para abordar este tema, voy a tratar de ser muy didáctica, a ver. ¿ok? Para cumplir el propósito también de tu programa, ¿no? Gracias. Llegar realmente al público que recurre a estos medios para un poquito poder informarse. Nadie nos instruye. Efectivamente, no hay un manual, ¿no? O sea, por supuesto, tú va surgiendo en el camino. Efectivamente, ¿no? Va surgiendo en el camino. Vamos a tratar de ver qué estilos existen, de manera que los padres de alguna manera pueden hacer un análisis de cuál es el estilo que está prevaleciendo en ellos, en la familia, y sobre todo cada estilo va a tener un resultado, ¿no es cierto? Tiene como que una relación directa, el estilo que yo voy a aplicar en la educación de mis hijos y el tipo de hijos que posteriormente voy a tener. Te digo, por ejemplo, si yo tengo un estilo bastante autoritario, este estilo se caracteriza porque los padres son aquellas personas que van a direccionar lo que los hijos deben de hacer. Ellos determinan qué es lo que los hijos deben de hacer y los hijos deben tener y cumplir una estricta obediencia. Es una forma, digamos, dictatorial de criar a los hijos. Totalitaria, es ¿no? Una forma totalitaria donde los padres poco se involucran con las emociones de los hijos, ¿no? Es la típica frase, yo soy el padre y todos tienen que hacer lo que yo digo, porque yo soy el padre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este proceso de obediencia, de estricta obediencia de los hijos, se merman muchas capacidades y muchas habilidades que podrían desarrollar los hijos. Hablemos, por ejemplo, del razonamiento, de saber opinar, de aprender el proceso argumentativo, ¿no? Se merma absolutamente habilidades que a posteridad también limitan el desarrollo de los hijos. Si yo, por ejemplo, quiero tener un hijo muy creativo, un hijo que sabe opinar, que sabe dirigir a las personas respetando las opiniones ajenas, el último estilo que debería de asumir es precisamente el autoritario. Una pequeña pregunta, comentario acerca de lo que es el estilo de crianza. La crianza es un proceso básicamente afectivo, ¿no es cierto? Es un proceso que está vinculado al amor de los padres hacia los hijos, ¿no? Por supuesto. Y Winnicott hablaba pues del concepto de la madre lo suficientemente buena, ¿no? Así es. Y no solamente para referirse a la madre, sino también él decía que habían padres que eran madres suficientemente buenas. Así es, definitivamente.
¿En qué momento se empezaron a fijar en estilos? ¿En qué momento vino Diana Baumrind, ¿no? La antropóloga ella que se pasó pues investigando a los niños, pero ¿no? Desde la perspectiva de cómo eran los niños, así ella infería cómo eran los papás en su crianza. ¿En qué momento aparece todo esto de la crianza? Esto en donde Winnicott, Brazelton, todos estos... Claro, yo creo que tiene que ver la necesidad de categorizar y establecer estas categorías vienen precisamente cuando se observan los resultados, ¿no? Y ciertamente tú observas al hijo y puedes hacer una inferencia de qué estilo ha sido el que básicamente ha aplicado el padre. Por ejemplo, hoy en día, muchas veces vemos las noticias, vemos todo este cúmulo de cosas y no entendemos por qué ciertas personas, por ejemplo, se subordinan tanto a estilos y a formas que son poco benéficas. Personas totalmente sometidas muchas veces a maltrato, a violencia verbal, a violencia física, a subordinar sus propias emociones, sus sentimientos. ¿Por qué tan sumisos, pero a la vez también tan confrontacionales y explosivos en otros aspectos? Hay una suerte de pasivo-agresivo, ¿no? De desbalance, porque también tiene que ver, y creo yo que es una consecuencia de los estilos que se han interiorizado a lo largo del desarrollo. Por ejemplo, un padre muy autoritario, muy totalitario, que no permite y no se identifica con las emociones de los hijos, entonces la persona en el futuro, y mira, esto es un tema bastante interesante, el estilo. ¿Por qué es importante analizar el estilo que estamos teniendo? ¿Cuántos estilos parentales hay? ¿Cuántos estilos de crianza hablamos de cuatro. Básicamente hablamos de cuatro, ¿no? El autoritario que bien lo describiste. Que es el que dice lo que los hijos es el castrense y castrador, ya. Así es, hasta en el pensamiento, ¿no? O sea, no hay la empatía. ¿Por qué? Porque yo lo digo y punto. Y castigan el error, no premian el esfuerzo, en fin. Para nada, ¿no? El siguiente viene a ser el permisivo, o también llamado el indulgente, que es todo lo contrario. Acá son los hijos los que determinan si debe ahí hacer. El niño es un dictador, un rey de suelo. Así es, y los padres hacen lo que el niño dice en lugar de que sea en un sentido un poco más equitativo. A los padres y al niño también. Así es. Ya. Y es ahí cuando, por ejemplo... Son los dos extremos, entonces. Y entre ellos hay un estilo más, un estilo... Existe el padre que hoy en día es bastante común también, los padres negligentes. Claro. Aquellos que están totalmente ajenos al desarrollo de los hijos. Que siempre existieron, pero recién ahora se toma eso como un estilo, claro. Ahora son más visibles, sí, y cumplen las necesidades y creen que ese es el rol que les corresponde y abandonan la parte de los afectos, ¿no? Hay mucha frialdad afectiva y todos esos... Tenemos un Facebook que queremos compartir. ¿A qué se debe que cada padre tenga una forma distinta de criar a sus hijos? Tiene que ver con nuestra crianza, de Ciria Ortiz. Bueno, los padres crían como los criaron a ellos un poco en función a ciertos variantes, ¿no? El contexto, la moda, la tendencia. Ahora en el mundo globalizado, pues ahora hay mucho más información acerca de esto. La visión que se tiene del niño en el desarrollo ha cambiado con los años también, ¿no? Claro, pero mira, más o menos la regla sería esa, ¿no? Yo educo como me educaron, pero fíjate que también existe lo que se llama el contraataque. Muchas veces, si tú has sido sometido a lo largo de tu desarrollo a una crianza bastante autoritaria, un poco que cuando uno se convierte y empieza a desempeñar el rol de padre, dice, yo no voy a ser como fueron conmigo. Y cabe que me pase al extremo totalmente opuesto y pase de haber tenido una crianza bastante totalitaria a una forma o a un estilo bastante permisivo. ¿No es cierto? Entonces, en lugar de balancear el tema, paso precisamente al lado opuesto. Yo no quiero que ser con mis hijos lo que mis padres fueron conmigo. Entonces, esta vez más bien abandono todo lo que son los límites, la orientación y permito que los hijos tengan una libertad pues bastante amplia y puedan ser ellos los que determinan más o menos sus acciones. Por esto es que ocurre mucho, porque mira, si queremos tener una visión un poco numérica, las familias antes se manejaban mucho más y los estilos se manejaban mucho más con que el padre era la autoridad y el hijo obedecía, ¿verdad? Las personas de antes básicamente hemos crecido bajo este estilo. Jerarquizado, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estos padres ponen resistencia a ese modelo y se pasan al lado permisivo, ¿no? Antes mi padre no me dejaba expresar mis emociones, mis sentimientos, mis deseos. Ahora yo voy a permitir que mis hijos lo hagan.
Por eso es que hoy en día la sociedad tiene, hace un momento decías, para no tener hijos con ciertas características, ¿no? Como que el hijo zángano, lo denominabas, Sí, yo creo el que hijo desbordado. Detrás de un zángano hay alguien que está responsabilizándose por esa zanganería. Pero por supuesto, pero de repente Sí, no se cría responsabilizándose de una manera inconsciente, ¿no? Precisamente por haber polarizado la forma de crianza que él tuvo y la forma que pretende establecer en su nuevo rol de padre. ¿Hay un estilo de crianza ideal? Bueno, sí. Porque al final la crianza digamos, que tú recibes en tu casa no es totalmente autoritaria, pero puede tener matices autoritarios, no es totalmente negligente, pero en algunos casos de pronto sí. De repente, si tú les consultas a tus hermanos, cada uno de ellos puede haber tenido una visión diferente de cómo han sido criados, ¿no? Con respecto a la única visión que tenían tus padres en casa. Entonces, no hay un estilo único que predomine, que predomine la crianza, pero ¿hay un estilo ideal? Bueno, el ideal es el estilo asertivo, ¿no? El estilo democrático, el estilo El autorizativo, ¿no? El estilo en el que el padre no pierde la autoridad. ¿Cuál es la ventaja de ese estilo? ¿Qué características tiene? Porque bueno, básicamente, al ser un estilo que permite un diálogo amplio, permite mucho diálogo entre el padre y los hijos, los padres, ¿no? No me estoy circunscribiendo al género. Los padres y los hijos tenemos como consecuencia o como resultado hijos que pueden dar su opinión de una manera más libre. Suelen expresar sus emociones, su sentir, su deseo, y el padre escucha de una manera activa, y si por alguna razón siente que los argumentos del hijo no son válidos, entonces lo invita a la reflexión, al análisis, y habla mucho acerca de lo que es esto, de que cada acción, cada conducta que nosotros emitimos va a traer un resultado. Y lo hace analizar si de la manera como él está asumiendo la situación o teniendo la óptica que tiene de la vida, va a tener un resultado. Invitarlo a que reflexione si el resultado va a ser precisamente el más benéfico para él o va a tener algún tipo de perjuicio. Tenemos un Facebook más. ¿Qué se puede hacer cuando hay un hijo único y los padres son sobreprotectores? ¿Qué pasa con el niño? ¿De qué manera los padres pueden cambiar sus formas de crianza? Omar Zúñiga, padres sobreprotectores, ¿qué estilo de crianza es ese? Ese se adecúa sobre todo al padre permisivo, ¿no? El permisivo. Que ese es el niño vulnerable, el famoso niño que se cree que él es el rey y cuando sale al colegio no es ni la última rueda del coche, entonces... Claro, o también es un niño que cuando llega a la adolescencia se habla de que son los niños que son más vulnerables a las conductas de riesgo social, ¿no? Precisamente porque no han aprendido lo que es el control del impulso. ¿no? Los padres permisivos no ponen límites, ¿no? Así es. Y el autorizativo, a pesar de que le da diálogo al niño, le tiene un espacio concreto de diálogo. Fuera de eso no hay, no hay nada más. Porque se caracteriza este estilo que son padres cariñosos, son padres afectivos. Claro. Donde está, en todo caso, el punto de quiebre es en la falta de control. ¿no? Claro, o sea, da como que mucha apertura. Son los padres que muchas veces hoy en día dicen, y la frase que los caracteriza es que yo soy muy amigo de mis hijos, ¿no? Entonces el hijo toma muy literal la amistad y pretende hacer con los padres de repente o manejarlo en el mismo nivel con que maneja pues las amistades con los pares, ¿no? ¿Cómo no? Y definitivamente eso después tiene una consecuencia en el hijo, que es un hijo bastante impulsivo, ¿no? Y que requiere de las gratificaciones demasiado inmediato, entonces no es la persona que emite una conducta con un previo de reflexión o de análisis de cuál va a ser el resultado de esa conducta. ¿Cuál es el rol del apego en una crianza exitosa? Bueno, en realidad el apego es vital, ¿no? El apego, fíjate que es el cimiento del desarrollo emocional, de seguridad y de cubrir las necesidades básicas de afecto del niño desde que es muy pequeño. Si este apego es como que muy frágil, o no genera estabilidad, o es un apego de vaivén que aparece, que desaparece, o como hoy en día se estila, ¿no? Apego con las personas a las que se les encarga el cuidado, pero son personas pues que van pasando y que no permiten que realmente el niño desarrolle un apego
estable y seguro, que es una necesidad básica para... Que se supone debe ser ejercido por los padres. Por ¿no? los O sea, el doctor padres. Sears hablaba de los 8 Bs de la crianza con apego, y una de ellas era both, o sea, para Así referirse es. a ambos padres, ¿no? Así es, Pero así a es. veces no se da que ambos padres están presentes en la crianza, ¿no? Y hoy en día menos que Y nunca. menos ahora, ¿no? Pero bueno, Pero tú puede haber dices, aún así un buen apego, creo. bueno, debería, pero es que el problema es quién va a ser la figura del apego. Porque mira, Se supone que la mamá, ¿no? nosotros lo O sea, vemos el muchísimo. apego, el vínculo es básicamente con la madre Sí, pero primero, con este ¿no? tema de que la mujer también está bastante insertada en el mundo laboral, entonces como que la madre está delegando bastante ese rol en personas a las que encarga la crianza, ¿no? Entonces, las personas que se encargan de la crianza son personas fluctuantes, que un día están, al día siguiente ya no están. Entonces, también por eso es que hoy en día podemos explicarnos por qué los chicos tienen también como que ese estado de inestabilidad y de Ese inseguridad vaivén. porque no se les ha dado o no se les ha establecido primeramente el cimiento del apego que debería de estar, se dice, en ambos padres. Ya, en el peor de los casos, por lo menos en uno, Así es. ¿no? Pero en la mayoría y en nuestra realidad se da que generalmente no es ninguno. Cómo no, Zoila, te agradezco muchísimo. Bueno. Ha sido un placer tenerte esta mañana temprano con nosotros. Gracias por Gracias. haber participado del programa. Ha sido Zoila Estabrí, psicóloga, hablando sobre estilos parentales de crianza. Nos vamos a una pausa y venimos con la última parte del programa.